Ten cuidado si tu entrevistador hace alguna de estas preguntas. Hola a todos, soy Brian de A Life After Layoff y hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas que los empleadores dicen en las entrevistas que podrías considerar para dar por terminado y alejarte. Ahora, buscar trabajo y hacer entrevistas ya es lo suficientemente difícil, pero cuando tienes empleadores de baja calidad haciéndote preguntas muy sospechosas, podría haber un motivo ulterior y eso lo hace mucho más difícil. La buena noticia es que los empleadores suelen dar señales. Y si prestas mucha atención, podrías ser capaz de discernir si la oportunidad para la que estás entrevistando es de baja calidad o no. En este video, desglosaremos señales de alerta que podrían indicar que deberías alejarte de una oportunidad si te las preguntan. Pero antes de adentrarnos demasiado, si estás interesado en aprender cómo tomar el control y atraer el tipo correcto de oportunidades. En resumen, empleadores de excelencia, inscríbete a mi boletín semanal gratuito. Y en él comparto consejos accionables y concisos sobre cómo recuperar el control y comenzar a actuar como el director ejecutivo de tu carrera. Recuerda, es totalmente gratuito. Espero verte allí. Muy bien, entonces estás en una entrevista. Quizás sea la pantalla preliminar con el reclutador, incluso podría ser el gerente de contratación un poco más adelante en la línea, pero pasan por sus cortesías y de repente comienzan a hacerte algunas preguntas que parecen un poco desconcertantes o ligeramente fuera de centro. Quieres escuchar muy atentamente porque algunas de las preguntas que pueden hacerte podrían indicar que son un empleador de baja calidad y podrían hacerte un favor al retirarte y evitar el dolor de cabeza por completo. Vamos a repasar una serie de preguntas que he experimentado como buscador de empleo y también he escuchado a los gerentes de contratación hacer en las entrevistas. La primera puede parecer relativamente inocente a nivel superficial, pero tiene un significado más profundo detrás de ella, y es ¿cuántas ausencias no planificadas tuviste en el último año? A menudo, con un empleado por hora, podrías obtener esta pregunta porque lo que el empleador está tratando de hacer es determinar ¿vas a ser un problema de asistencia para ellos? Sin embargo, si profundizara un poco más en esta pregunta, me da un indicador de la cultura de la empresa y en particular de ese departamento o de ese gerente de contratación y su filosofía al respecto. Si están muy enfocados en la asistencia y sus problemas relacionados, probablemente significa que han lidiado con estos en el pasado, por lo que serán demasiado exigentes con las políticas de asistencia. Si decides tomar una oportunidad laboral donde te preguntan sobre tu asistencia desde el principio, hazlo con precaución. Esto indica que anticipan problemas de asistencia y que probablemente no sea un lugar de trabajo muy flexible. Y si tienes un problema de asistencia, eso debe ser gestionado y deberían evitar ese tipo de candidatos. Pero para la gran mayoría de personas que no abusan de la asistencia, quieres sentir que puedes faltar si estás enfermo y no tener algún tipo de repercusión. Si me hicieran esta pregunta, devolvería la pregunta al entrevistador y le preguntaría cuál es su expectativa en torno a las ausencias no planificadas. Si afirman estar tomando medidas drásticas, probablemente sea un indicador de un ambiente laboral tóxico en el que quizás no desees trabajar. La siguiente pregunta que me llamaría la atención en una entrevista es ¿cuál es tu salario mínimo aceptable? En esencia, te están preguntando directamente cuán poco están dispuestos a pagar para que firmes el contrato. Y no parece haber mucha flexibilidad en eso. Si estás entrando con un empleador que ya intenta ofrecerte lo mínimo, imagina cómo será cuando llegue el momento de un aumento o una promoción. Ciertamente es un buen indicador de que vas a luchar para mantener un salario competitivo en el mercado, porque probablemente siempre buscarán la forma de quitarte hasta el último centavo. Otra señal de alarma es si te preguntan, ¿te comprometerías a permanecer al menos 2 años en este puesto? Esto podría ser una señal de alarma, ya que indica que probablemente hay un problema de rotación y no pueden retener al personal en el mismo puesto. Lo primero que pensaría al escuchar esta pregunta es, ¿por qué la gente se va tan rápido que sientes la necesidad de evaluar esto en una entrevista de trabajo? Porque al final del día esto tiene muy poco indicador del éxito que podrías tener en el trabajo y se basa estrictamente en algún tipo de prejuicio que tiene el empleador o tal vez indica un problema cultural más grande. Lo siguiente es si te preguntan si alguna vez te han despedido. Entiendo que este tema es sensible para quienes han estado del lado desfavorable de una decisión laboral, pero al final del día realmente no es asunto de ellos si te han despedido o no. Deberían estar enfocados en el trabajo en cuestión y tu desempeño pasado no siempre es el mejor indicador de tu desempeño futuro. Puede que simplemente haya sido una mala situación y no deberías ser manchado por el resto de tu carrera porque quizás no tuviste una gran experiencia en el pasado. Si un empleador me pregunta eso, probablemente rediriga la pregunta y me enfoque en el futuro, diciendo que no estoy seguro de cómo mi estado de empleo podría afectar mi capacidad para hacer este trabajo. Estoy feliz de discutir mis logros en los roles en los que he trabajado.
Si siguen indagando o causando problemas, probablemente retiraría mi candidatura, pues no es un empleador para el que quisiera trabajar de todos modos. Lo siguiente es si te acusan de exagerar o embellecer alguna parte de tu currículum. Esto asume, por supuesto, que no has embellecido o exagerado nada en tu currículum. No hay nada como comenzar tu nueva carrera con un nuevo empleador que ya no confía en ti. Porque esencialmente lo que están diciendo es: creemos que nos estás mintiendo, o incluso peor, asumimos que todos nos mienten y por lo tanto vamos a señalarte por ello. Es una señal de un empleador tóxico y probablemente un buen indicador del tipo de cultura que podrías esperar si aceptas un trabajo allí. A continuación, tenemos una versión de tu mayor debilidad que es: ¿cuál ha sido tu mayor fracaso hasta ahora en tu carrera? Para mí esta es una pregunta trampa. No hay nada que obtener de esto más que usar tu respuesta en tu contra. Quizás quiero intentar aprender cómo superas la adversidad, pero hay formas mucho mejores de formular esta pregunta. Pero si se centran en tus fracasos, es inevitable que un empleador lo use como algún tipo de prejuicio. Sin embargo, prefiero escuchar más sobre mis logros que sobre mis fracasos. Y si vas a responder a esto, no dediques mucho tiempo al gran fracaso, sino más bien enfoca tu tiempo en cómo superaste la adversidad y conviértelo en algo positivo. Al final, es una pregunta terrible que, lamentablemente, he escuchado hacer a los empleadores. Este aspecto es común en roles por hora, pero también se observa en puestos asalariados. Y esto es en particular si trabajas en un cierto turno y te están preguntando por tu disponibilidad en turnos libres o durante los fines de semana. Esto sugiere que probablemente tendrás que trabajar horas extras, posiblemente en contra de tu voluntad, lo que indica un desequilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si te hacen estas preguntas en una entrevista, asegúrate de devolver la pregunta y obtener expectativas claras sobre las horas de trabajo reales. Lo mismo ocurre con trabajar en un trabajo remoto y luego preguntarte sobre tu disponibilidad para venir al sitio, porque si su expectativa es que vengas a la oficina con cierta regularidad, entonces no es realmente un trabajo remoto. En realidad es una posición híbrida. Si un trabajo híbrido se presenta como completamente remoto, es probable que eventualmente se convierta en un trabajo 100% presencial, especialmente en el mercado actual. Esto podría ser una gran señal de alarma para quienes buscan trabajos remotos como primera opción. Y la siguiente pregunta de la que debes estar consciente es una que en realidad me han hecho a mí mismo en una entrevista: ¿cómo lidias con compañeros de trabajo o gerentes groseros? Lo primero que piensas es: ¿por qué voy a trabajar con tantos idiotas en este empleo? Y si es tu gerente el que está siendo grosero, entonces eso es una verdadera señal de alarma que deberías evitar. Y tengo que admitir que mi base de clientes internos para el trabajo, que en realidad me preguntó eso en la entrevista, terminó siendo bastante desafiante y grosera. Definitivamente es una señal de alarma de un problema cultural con el que debes tener mucho cuidado. Por último, no se trata necesariamente de una pregunta, sino de la ausencia de ella. Si llegas al final del proceso de entrevista y el entrevistador no te da la oportunidad de hacer tus propias preguntas y domina toda la conversación, eso en sí mismo es una señal de alarma, porque están olvidando que una entrevista es una calle de doble sentido. Deberías estar evaluando al entrevistador y a la empresa, tanto como ellos te están evaluando si realmente eres dueño de tu carrera. Para ese fin, si no estás seguro de qué preguntas deberías hacer, en realidad hice un video sobre 10 sugerencias diferentes con las que puedes evaluar al empleador. Dejaré un enlace para eso, pero si le haces preguntas al entrevistador y no dominas la entrevista y lo haces de manera profesional pero aún así se ofenden, eso es una gran señal de alerta para ese empleador. Piensan que están por encima de ti y no sienten que deberías estar evaluándolos en ningún nivel. Debes cuestionarte: ¿es esta realmente la empresa y la cultura en la que deseo trabajar? Estos son indicadores de alerta de un posible problema cultural profundo que deberías investigar más a fondo antes de aceptar una oferta laboral. Ahora, una o dos de estas preguntas por sí solas no necesariamente significan que la calidad de la empresa es pobre, pero es un indicador. Es otro dato que deberías considerar. Así que haz preguntas realmente buenas y profundas para asegurarte de saber en lo que te metes. Pero si no tienes el éxito deseado en tus entrevistas, es algo en lo que me especializo. Tengo un sitio web llamado alifafterlayoff.com. Ofrece consejos y trucos desde la perspectiva de un reclutador profesional. También imparto cursos donde comparto mi conocimiento más profundo e íntimo. El primero se titula Combustible para el Currículum. Te enseña cómo escribir tu propio currículum profesional de manera rápida y fácil con el propósito de conseguir una oportunidad para esa primera entrevista. Y una vez que consigas esa entrevista, depende de ti comercializarte eficazmente en cada ronda del proceso de entrevista para que finalmente termines con esa oferta y luego podamos negociarla por ti. Aquí es donde entra el bootcamp definitivo para buscadores de empleo, que te guía desde la búsqueda hasta cada ronda del proceso de entrevista, llevándote finalmente a esa oferta de trabajo. Te mostramos cómo aprovechar al máximo tu dinero. Eso solo suele valer el precio de la entrada, así que lo recomiendo mucho.
Además de ayuda general para entrevistas, ofrezco un curso intensivo de entrevistas de 48 horas. Es parte de mi colección esencial, por lo que tiene un precio más bajo, así que si solo buscas el componente de la entrevista y nada más, ese es un gran recurso para ti. ¿Te prepara para casi cualquier entrevista en solo 48 horas? La mejor manera de ingresar al proceso de entrevista es evitando al reclutador por completo. Si no estás seguro de cómo hacer eso, en realidad creé un curso llamado Desbloqueando LinkedIn. Te muestra cómo usar tu marca personal para atraer a los reclutadores en lugar de buscarlos tú mismo. Es más sencillo obtener un empleo cuando el reclutador te contacta directamente en lugar de enviar una solicitud y esperar a que te consideren. Además, te muestra cómo evitar al reclutador ir directo al frente de la fila y potencialmente conseguir más oportunidades laborales. Si luchas por obtener suficientes entrevistas y tu currículum es perfecto, revisa Desbloqueando LinkedIn. Ambos encajan realmente bien juntos. Confío en que las señales de alerta mencionadas en el video te resulten útiles. Si has experimentado preguntas inapropiadas o cuestionables, comenta abajo con tus propias señales de alerta. Gracias por ver. Hasta el próximo video.